Desde la Gran Muralla del Norte, que le separa de los Gallien, hasta la Gran Muralla del Carpintero, que le separa de las Tierras Sombrías, las tierras de Rokugan son amplias y llenas de conflicto, con samuráis luchando de norte a sur y de este a oeste. También, más allá de la Muralla del Carpintero, se ocultan poderosos demonios y seres que quieren derrumbar la civilización de Rokugan. Hoy en las pantallas, suplementos de 5 anillos. Buenas a todos, soy Ezcardan y estoy aquí de nuevo, como hago cada cierto tiempo, para seguir reseñando suplementos de 5 anillos. Sabéis que ya estamos por la tercera edición, así que ya falta poquito para que os deje de dar el coñazo un poco con estos suplementos de este juego, ¿no? El primero que voy a reseñar va a ser el Imperio Esmeralda y el segundo, Criaturas de Rokugan. Bien, el Imperio Esmeralda es un libro que, bueno, pues en su momento era casi imprescindible. A día de hoy, bueno, pues hay suficiente información quizás para que sea menos. Y el caso, bueno, que yo lo sigo considerando, quizás a lo mejor podéis llegar a prescindir de él. Pero si queréis sumergiros en Rokugan tal y como está concebido, sigue siendo bastante necesario. Hay un punto que este libro es de tercera edición y existe una versión para cuarta que Edge no sacó. No sacó porque es básicamente una copia 1.1 de este. Y si bien aquí hay reglas, y en el de cuarta hay reglas, en las reglas de cuarta edición vienen en los grandes clanes. El traductor decidió, para mí muy acertadamente, meter los grandes clanes. Quizás es un problema porque, claro, dices, joder, es que el libro de tercera, tal, me cambia la estética, no es el mismo modelo de maquetación, tal. Pero es que si quieres jugar en Rokugan, viene a ser bastante necesario. Bueno, si quieres jugar preestablecido, obviamente se puede jugar sin él, con los documentos que hay, sobre todo si tú conoces suficiente Rokugan. O sea, para una persona que ha jugado todas las ediciones, quizás este libro no es tan necesario porque es una recopilación, pero es cierto que tiene su interés. Bien, lo primero que vamos a tener es una descripción, una introducción, el típico relato, ¿no? Y a continuación ya vamos a tener una descripción del clan de la araña. En general, recordemos que hasta este momento todavía el clan de la araña no se había reconocido en el juego de rol. La primera vez que lo vamos a ver es en la reedición del básico de tercera edición, porque fue un desastre, y ya que lo cambiaban, pues sacaron una edición 3 revisada. Esa no la vimos en español, por cierto. Bueno, tenemos el primer capítulo, habla de la geografía, cómo son las montañas, cuáles son los elementos geográficos más importantes, como las montañas del crepúsculo, algunos lugares importantes de lo que se refiere a bosques, llanuras, costas. Es un elemento geográfico, hablando de los principales elementos geográficos de la ambientación, la flora, la fauna, que nos podemos llegar a encontrar, y todo ese tipo de elementos. También nos vamos a hablar de algunas cosas como ruinas, como por ejemplo las ruinas de Shirochuda, que es la capital del clan de la serpiente, que es destruido en las 7 noches de la vergüenza. Las tierras sombrías, un pequeño apartado de cómo se distribuye. Quizás es menos importante que obviamente el manual de las tierras sombrías 2, donde nos va a hablar de una geografía mucho más extensa de esto. Cómo ha impactado las tierras sombrías a bastantes lugares, y bueno, pues un poco elementos geográficos. Nos van a venir también una serie de nuevas reglas, que van a ser una serie de trasfondos a la hora de usar geografía y elementos geográficos, ¿no? El siguiente nos va a explicar el clan cangrejo, que básicamente cada capítulo empieza o termina, según como lo veas, con una descripción de un clan, cuáles son sus tierras, su carácter y todo este tipo de elementos, ¿no? Ya os digo, a continuación nos van a venir las tradiciones, que nos van a venir, por ejemplo, los ritos y rutina diaria de las diversas clases sociales, cómo se celebra el nacimiento, el genpuku, las bodas, los funerales, cuáles son las costumbres cotidianas. Yo os digo, un montón de elementos del tú a tú y de cotidianos del Imperio Esmeralda, que si bien no necesarios, enriquecen mucho la partida, sobre todo cuando los jugadores lo saben, ¿no? Nos van a hablar de algunas costumbres concretas de cada clan, o incluso costumbres del uso de los parillos. Todo esto viene primero muy pequeño, con algunas costumbres
muy elementales de los clanes. Voy a leer un par de ellas. Por ejemplo, el clan del Grulla. La Grulla comen pescado y arroz porque cuentan con una gran cosecha y muchas tierras aprovisionadas para arrozales. Todos los demás comen pescado y arroz porque es lo que comen los Grulla, que ya marcando los estándares del imperio desde los días del primer emperador. El Grulla medio busca frescura y un equilibrio de sabores en las comidas. Las élites del clan están obsesionadas con ello, ¿no? Son una serie de costumbres alimenticias de cada clan y después una serie de tradiciones únicas bastante amplias. O sea, le dedican una página y media a cada clan sobre sus costumbres más importantes, ¿no? Ya os digo, esto es todos los clanes y nos van a hablar un poco de los pasatiempos, cuáles son los juegos que utilizan, el Go, el Shogi, el Sumai y todo este tipo de cosas. El capítulo pues termina con una serie de descripciones del clan del dragón y a continuación ya pasamos al siguiente, que es cómo está estratificada la propia sociedad de Rokugan, ¿no? Nos va a hablar mucho del orden celestial. Aquí se coge mucho de un libro que se llama Los Cuatro Vientos, que no vimos en español, con lo cual pues este capítulo es bastante interesante, aunque no habla nada que no se hable ya en otros lugares. Lo que pasa es que está mucho más expandido, ¿no? Y te cuenta muchas más cosas de cómo funciona. Pues nos va a hablar primero de los dragones, de los kami, después va a llegar al mandato del cielo, que sabéis es este elemento de por qué el emperador tenía el derecho divino a gobernar, porque es que el cielo le daba ese derecho, que provenía también de la tierra. Eso es algo que no se ve tanto en Cinco Anillos, pero eso venía, ¿no? Una persona no mandaba porque era la voluntad de los cielos que manifestaba la voluntad del hombre. Ese tipo de cosas pues en Rokugan no se ve, pero bueno, eso sí ocurría, ¿no? Es el problema de juntar cosas chinas, cosas japonesas, cosas coreanas, cosas tailandesas, pues que creas a veces algunos elementos extraños, ¿no? Nos van a hablar de los samurai, de los ronin, de las dos facciones samurai que hay, que son los Kuge y los Buke, que son las familias principales y vasallas, los Ashigaru, bueno, todo el orden celestial. Nos van a hablar mucho de las familias vasallas, porque es una cosa que Rokugan pues te da a entender que existe, pero siempre se le había dado poca importancia hasta la llegada de segunda edición, y aquí en tercera edición tenemos bastantes cosas sobre ellas. A continuación, bueno, pues después de hablarnos de varias familias menores de cada clan y un poco cómo pueden funcionar, incluso, por qué no decirlo, un poco darnos ideas de cómo crear las nuestras propias. Yo he creado varias a lo largo de los años. Todo esto a veces además está enderezado con semillas de aventura destinadas al típico elemento de Cinco Anillos, que es poner desafío, concentración y golpe, ¿no? Que es poner el cómo inicia, cuáles son un poco el desarrollo de la aventura y cuál es la realidad de la amenaza. Estas píldoras están bastante repartidas y algunas son bastante buenas, o bueno, si no son buenas, pues mínimo pues dan a entender unas cuantas cosas bastante interesantes. Bueno, pues ya os digo, un montón de familias dedican a ello una gran parte del libro, incluida además de familias menores, lo cual pues también es interesante ver cómo los clanes menores no están completamente olvidados. Imaginaos si este capítulo es tan interesante que nos lleva desde la página 73 a 103, o sea, es que son 30 páginas dedicadas a este elemento. Después nos va a hablar un poco del clan del escorpión y va a hablar de la política. La política es quizás uno de los puntos más importantes de Cinco Anillos, porque hay muchas campañas que se basan en política y pues tiene su lógica, porque tienes un punto de conflicto importante, ¿no? Y muchas campañas pues tienen que ver con ello, ¿no? Hay muchos personajes cortesanos, en general los personajes van a llevar nobles. La verdad es que es lógico que se tenga interés y sentido en describir una gran parte de la política. No, nos habla de quién suele asistir a la corte, cuál es la jerarquía dentro de la corte, cuáles son los distintos tipos de cortes que puede haber, porque aparte de la corte del emperador hay cortes de otro estilo, las cortes de los clanes menores, cortes de los clanes mayores, los puestos de poder, como, bueno, aquí viene el shogun porque ya es importante, obviamente, el campeón esmeralda, el campeón de Jade, esto pues tampoco existía antes, ¿no? Los puestos del Consejo Imperial, como el heraldo, el canciller, la voz del emperador, un montón de cargos políticos, ¿no? Y cuál es el protocolo y la etiqueta que sigue un poco cada clan, ¿no? Y desde el cangrejo, que bueno, pues ya os podéis imaginar que, aunque parece que no la tiene, hasta la grulla, que podríamos decir que es el más estereotípico. Como dato curioso, pues viene también un poco que pintan los ronin y la araña en las cortes, ¿no?
De hecho, bueno, la araña pues poco a poco va a pintar cada vez más, porque el canciller imperial fue nombrado una araña, o sea, en cierto momento dado. Eso es una de las cosas del trasfondo que no me gustan y me alegra que Fantasy Flight haya purgado, a ver cómo lo soluciona, ¿no? Con el tiempo. Me cabe destacar que viene una serie de tablas aleatorias de rumores, pues lo que puede estar bastante interesante. El capítulo se cierra como todos los demás con hablándonos de las familias imperiales en esta ocasión, y empezamos el comercio y la economía. Bien, pues hablándonos del comercio y la economía, pues nos va a hablar un poco cómo funciona el sistema monetario, el dinero, cómo funcionan las rutas comerciales, qué interés tiene la agricultura, la minería, el arte, el sistema de patronazgo, porque los nobles no pueden hacer comercio directamente, pero pueden subvencionar a mercaderes para que comercie por ellos, ¿no? O sea, es un elemento un poco extraño. Nos van a hablar de las cosas más importantes de importaciones y exportaciones de cada clan. Yo os digo, no es un capítulo que no tiene mucha importancia, porque no es muy largo, pero sí que tiene bastante interés, porque si bien la economía no es algo que mueva a Rokugan, es algo que cada vez coge más poder, ¿no? Después nos van a hablar en esta ocasión del clan del Fénix, antes de empezar el capítulo de leyes de ley y orden público, ¿no? Pues nos van a hablar aquí bastantes cosas, incluida la jurisdicción y algunos elementos sobre cómo llevar el derecho y el crimen en Rokugan, ¿no? Es un capítulo interesante porque Rokugan utiliza un sistema de juicios muy diferente a lo que podemos estar realizando nosotros, porque para empezar ellos le dan muchísima importancia al testimonio. Hay una cosa que incluso, como hay gente que puede llamar a los muertos o a los antepasados, y estos pueden llegar a declarar, crean cuestiones extrañas a veces en el trasfondo. Esto sobre todo cambió mucho cuando empezó el elemento Rokugan a cambiar hacia un elemento de alta fantasía, que quizás no es, a mí no me termina de convencer del todo, pero la verdad es que modificó algunos puntos a la hora de hacer el sistema político y de juicios de Rokugan, ¿no? Pues bueno, todo esto va a venir aquí representado. A continuación, pues ya nos viene el clan de la grulla. Antes de hablarnos de la propia religión, esto sí es un elemento importante. Los rokuganenses tienen 3 religiones, aunque principalmente unificadas, que es el culto a Shinsei, el culto a los antepasados y el culto a los kami. Todo esto cómo convive, cómo llevan todo el sistema monástico, cuál es la diferencia entre una capilla y un templo y un monasterio, y todo este tipo de elementos. La verdad es que está interesante cómo funciona, cómo están integrados los Surengers en Rokugan. Tiene varios puntos interesantes. Quizás es un capítulo que, pese a la importancia que tiene en Rokugan, está poco desarrollado, pero también decir que si no, quizás sería un poco coñazo, ¿no? Y eso se desarrolla porque tiene un libro concretamente basado en la religión. Entonces yo me entiendo que no era cuestión de poner todo en el mismo sitio. A continuación, bueno, el capítulo termina con el clan del león, antes de venir con la educación, que es cómo funciona todo el sistema educativo y cómo funcionan las instituciones, los dojos, cómo funciona cada clan en lo que se refiere a la educación, y nos van a hablar de un montón de dojos independientes, muchos de ellos que nos pueden sonar de la senda del samurái y un poco actualizados y desarrollados, ¿no? Quizás aquí lo bueno que tiene este sistema de dojos es que, si bien tiene algún pequeño beneficio, no parece tan clave como era el anterior. Obviamente para maximizar y maximizar el personaje son necesarios, ¿no? Pero digamos que quizás no tiene un punto de mejor integración que en segunda. Después tenemos el capítulo cerrado con el clan del Mantis, y empezamos con el capítulo de guerra, que es cómo funciona todo el elemento de guerra, clan por clan en Rokugan. Cómo es las tradiciones militares, cómo se distribuyen las compañías, cuáles son las fuerzas especiales de cada clan, desde los Vengadores de la Muerte del Can Cangrejo hasta las tropas pesadas otaku y todo ese tipo de cosas. O sea, nos van a hablar de todas las tropas especiales que dispone de cada clan, ¿no? Las icónicas. Nos van a hablar sobre logística, maniobras de combate, tácticas de asedio, un montón de nuevas reglas, nuevas reglas de combate a gran escala y bastantes cosillas. La verdad es que es un capítulo interesante, pero también tiene un libro dedicado solo al arte de la guerra, ¿no? El clan del unicornio cierra el capítulo y nos viene un poco las gentes de Rokugan, que son un montón de estadísticas sobre diversos. O sea, que es una estadística para un PNJ, pues bueno, vienen cientos. Vienen más o menos unas 10-15 fichas de PNJs un poco importantes por página, ¿no? Sin ningún tipo de desarrollo, es gente genérica. Por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, Tensa Isawa de aire de rango 1.
O, por ejemplo, Tensei Sawa de aire de rango 1, Cazador Doji de rango 3, Surenja Asesina de rango 2, un montón de cosas basadas en escuelas, en personajes normales, diplomáticos, un montón de fichas muy pequeñas que nos van a acompañar hasta el final del libro, hablándonos de todo un montón de penejotas de Rokugan, sin ningún tipo de trasfondo, meramente estadísticas para poder salir del paso. Es necesito un samurái cangrejo de rango 2 aquí y ahora. Pues este capítulo lo tiene. Yo os digo, es un libro que si bien no es imprescindible, se ha vuelto quizás menos imprescindible en cuarta, pero yo sí lo considero necesario si quieres dirigir en la ambientación oficial. Si obviamente si pasas un poco de Rokugan, no te lo quieres inventar o consideras que ya conoces suficiente porque tienes vario material de referencia, es verdad que aquí se cuenta alguna cosa que nunca se había contado, pero nada especialmente especial. Es más bien un capítulo de recopilación que nos permite conocer mejor la ambientación, pero no es obligatorio, aunque yo lo considero muy imprescindible. Bueno, el segundo libro es Criaturas de Rokugan, ¿no? Criaturas de Rokugan viene a ser llamado Criaturas de Rokugan 3.0. Realmente no existe un 1 ni un 2. Es verdad que un 2 puede existir, pero era una versión de 20 y el Criaturas de Rokugan 1.0 no existe. Podemos considerar que quizás el libro de las Tierras Sombrías 1 pues se puede considerar un Criaturas de Rokugan, pero no es cierto. Así que bueno, nunca me quedó muy claro por qué a este libro se le llama 3.0 en inglés. Bueno, pues el Criaturas de Rokugan nos van a hablar un poco de todo el bestiario de Rokugan. Para mí es un libro que he usado 2 veces, o sea, me resultó bastante inútil, ¿no? Mis jugadores siempre se han enfrentado contra samuráis, alguna vez algún Mahosukai. Es verdad que alguna vez se han enfrentado a algún Oni o un Trasgo, pero no suele ser lo habitual. Quizás es muy dependiente de qué tipo de campaña quieras hacer. Bueno, lo primero que nos van a hacer en la introducción es hablarnos de algunas nuevas escuelas, como por ejemplo la de espadachines Kenku o la escuela de la Guardia Bendita, ¿no? Que son una escuela casi mitológica. Nos van a hablar de los reinos espirituales. Esto es interesante porque hablándonos de los reinos espirituales pues nos van a meter bastantes cosas interesantes, aunque quizás no lo suficiente, no hablan lo de ellos lo suficiente. Nos van a hablar de algunas razas de cambiaformas, como por ejemplo los Kitsune, los Inu, que son los hombres perro, ese tipo de cosas, los Tanuki, que son los hombres tejón, los Usagi, que son los hombres liebre. Nos van a hablar de bastantes tipos de cambiaformas. No pensemos que son como los cambiaformas como podemos pensar el hombre lobo. Aquí en Rokugan los cambiaformas suelen tener forma humana o forma animal, o una forma híbrida, pero digamos que es extraño, ¿no? O sea, tú no tienes funciona de forma extraña, es para entender un poco cómo funciona la filosofía de este tipo de mitología, ¿no? A continuación, después de hablarnos de ellos, pues nos van a hablar de un montón de poderes espirituales para tener en los cambiaformas. Los cambiaformas es como una plantilla que aplicas a un personaje estándar, ¿no? Con sus desventajas y ventajas. Bueno, después de hablarnos de todo esto, ya os digo que los reinos espirituales hubieran molado que entraran un poco más, pero no entran lo suficiente. Nos hablan de los Naga. Los Naga viene a ser un resumen extremadamente chusco de toda la senda del Naga. Si te gustó la senda del Naga, pues es un gran capítulo. Si no, pues bueno, como los Naga es una circunstancia que ocurre entre dos momentos históricos muy concretos, quizás no sea del todo útil. Pero nos van a hablar de todo un poco, su religión, costumbre, culto, formas de llevar las casas, cómo funciona cada una de las facciones, cuál es su relación con cada uno de los clanes, reglas de habilidades, porque estos están pensados también un poco para poder ser llevados personajes. Algunos capítulos tienen ese elemento de que, bueno, pues te dan ese elemento. Viene también un poco su magia, un poco sus escuelas. Quizás es uno de los capítulos más largos y quizás más importante. Es un capítulo que, si bien está bien, tiene su defecto de que son los Naga, y los Naga, ya os digo, pues son una cosa muy especialita. Quizás uno que pueda ser más útil, porque sí que tiene una alianza con el clan cangrejo y depende de dónde ubiques tu campaña, puede llegar a dar bastante juego. Es también un capítulo que es muy largo, es quizás tanto o más largo que el de los Naga, tiene una diferencia solo de unas pocas páginas, que es el Nezumi, que son los hombres rata, ¿no? Los rápidos, que tienen muchas cosas curiosas, a pesar de que quizás tenga un elemento poco jugable, ¿no? Porque los Nezumi no tienen constancia de muchas cosas, suelen olvidarse de las cosas, o sea, tiene su aquel, ¿no? Es una sociedad interesante, es divertida,
dirigir un grupo de rátidos, yo lo hice una vez, tiene su interés. Como personajes aliados de algunos cangrejos también, al fin y al cabo tiene la ventaja de compañero rátido o colega rátido. Y pues nos va a hablar un poco de toda su mitología, que es una también, igual que si que la senda de los Naga estaba resumida en el capítulo de los Naga, la senda de los Nezumi, que es un suplemento de segunda edición, viene resumido aquí. Claro, la senda del Nezumi es un libro bastante más amplio, aunque hay que decir que pese a que son libros más amplios y tienen algunos detalles que estos dos capítulos no, como estos capítulos tienen más palabras por página, se nota que pese a ser un resumen, no es algo que digas, Dios, hemos resumido 100 páginas en 30, no. Que a lo mejor en esas 30 cabía hasta la página 60. O sea, tiene su aquel. Bueno, pues ya os digo, habla sus escuelas, familias, proles y todo ese tipo de elementos, ¿no? Un poco sus tribus. Tiene uno de esos capítulos que sí que puede ser llegar a ser. Este sí que puede ser uno de los más útiles, sobre todo si diriges en tierras sombrías, ¿no? O quizás en el bosque de Sinomen, donde también hay bastantes clanes de rápidos. Bueno, después nos van a hablar ya de criaturas más con cara y ojos, ¿no? El típico bestiario de la A a la Z. De hecho, hasta el punto que es el capítulo principal, que es el resto del libro. Dando bastante pie a los Onis, nos habla de dragones, nos habla de bichos que no se habían oído hablar hasta ahora. Si tiene un defecto muy grave este capítulo es que el 90% de las cosas no tiene ilustración. Esto es una cosa, para mí es gravísima, sobre todo teniendo la costumbre de que, por ejemplo, los Onis estaban todos ilustrados en primera edición, ¿no? O sea, si bien tiene cosas interesantes, si vienen cosas como los trasgos, vienen elementales, vienen brujas del pantano, vienen muchos monstruos clásicos, vienen algunos nuevos, lo cual también le da cosa, y con todas estadísticas actualizadas a tercera edición. Quizás el capítulo no está del todo bien estructurado o bien hecho, ¿no? Porque aquí viene todo metido a trascoporro. En este tipo de cosas, rivales, enemigos del Imperio, que es el que tú eres de Rogue One 4.0 a todos los efectos, es un libro mucho más interesante. Yo os digo, un bestiario para mí es un libro inútil, no tiene ningún tipo de interés. Yo este libro lo leí y lo metí en la estantería porque yo no uso bichería en mis partidas de 5 anillos. Es rarísimo. Si saco algún monstruo es algo bastante excepcional. Pero yo comprendo que quizás este sea incluso más básico que el anterior. Sobre todo porque los bestiarios es algo... A mí me encantan los bestiarios, los colecciono. Me parecen fascinantes. Incluso de juegos que no tengo me compro el bestiario porque me encanta leerlos. Pero realmente en mis partidas yo soy de poco uso de ellos. Porque para mí el monstruo es un elemento especial, no un saco de PX. Es verdad que cuando dirijo dungeoneo sí que suelo usarlos un poco más, y aún así suelen ser criaturas, civilizaciones humanoides, humanos malos, elfos, goblins, orcos. No suele ser bicherío al uso. Pues este libro es un bicherío al uso. O sea, si quieres jugar Dungeons en 5 anillos es imprescindible, y si quieres dirigir una campaña en tierras sombrías quizás también. Pero ya os digo, para mí es un libro imprescindible, aunque esto depende de cuál sea vuestro uso de los monstruos y los bichos en los juegos. Por lo demás, pues poco más. Soy Ezcardan, nos vemos.